arrugas y esas manchas son esas cosas que no puedo dejar. Limpia tu vida de esa basura, mantente siempre en santidad. Cristo me dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad. Quiere una iglesia sin mancha ni arrugas, pronto el Señor nos viene a buscar. Quiere una iglesia sin mancha ni arrugas, pronto el Señor nos viene a buscar. Déjalo todo y no te detengas, porque mañana tal vez será. Limpia tu vida de esa basura, o tú con Cristo pues no te vas. Cristo me dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad. Quiere una iglesia sin mancha ni arrugas, pronto el Señor nos viene a buscar. Quiere una iglesia sin mancha ni arrugas, pronto el Señor nos viene a buscar. Amén. Bien, Dios les bendiga, hermanos amados. En esta hora ya estamos reunidos. A ver, vamos a leer los saludos mientras que nuestro hermano Leo se conecta. Tenemos a nuestra hermana María Alejandra, nuestra hermana María Sobarzo. Bendiciones, mi pastor, dice. Mi hermana Sara Moya. Mi hermana María Alejandra dice bendiciones, pastor. Y hermanos, recuerden que este es un programa de conversación, amén. Por eso se llama Conversando las Escrituras. Así que usted igual puede participar con nosotros, amén, haciendo alguna pregunta, ¿verdad? O ayudándonos también en este tema. Dice nuestro hermano Daniel Vergara, saludos Pastor José Pérez y todos los hermanos en el nombre del Señor Jesús. Mi hermana María Olivia Crisóstomo, muchas bendiciones, Pastor, para usted y su familia. Que Dios le bendiga y que lo cuide, Pastor. Gracias, hermana Sarita, la hemos echado de menos. Alexis Rodríguez también está en sintonía. Nuestra hermana María Sobarzo, saludar a cada una de nuestras hermanas y nuestros hermanos que se están anexando al programa. Hermano Luis, también de lugar de Quilpué. Bueno, que decirles, mi hermana Magdalena Farías, Dios le bendiga, hermana Magdalena, hace tiempo que no la veíamos, parece, ¿no? El Señor Jesús le bendiga grandemente, dice, ahí justo se me tapó el mensaje. Grandemente siervo del Señor Jesús, amén. Alabado sea el Señor, amén. Y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Nosotros solamente instrumentos en sus manos, pasajeros en esta tierra, amén. Pero siempre queriendo colaborar para la obra y el engrandecimiento de la obra del Señor, amén, y de su iglesia. Bien, hoy día, los días viernes, ¿cierto? Nos reunimos en dos horarios. Bueno, las hermanas se reúnen a las 6 de la tarde con nuestra hermana María Sobarzo, ahí con las enseñanzas. El día de hoy habló de Esther y también habló de esta mujer, Débora, amén.
en la enseñanza del día de hoy. Y también, hermanos amados, luego a las 20:30 horas estamos nosotros, que creo que lo vamos a adelantar un poquito a las 8, más temprano ahí vamos a avisar. También estamos en este programa conversando las escrituras. Estamos viendo el libro de los Hechos, hablemos harto con nuestro hermano Alberto Catejo, que todavía sigue enfermo, nuestro hermano que nos acompañaba. Amén. Dios le ayude a salir de esa instancia y podamos, si Dios quiere, tenerlo pronto de vuelta. Amén. Nuestra hermana Rosa Cristina Medina Abarca, del lugar de Rancagua, nos escribe y dice: el Señor Jesucristo le bendiga, pastor y sintonía. Dios le bendiga, hermana Rosa Cristina. Amén. También estamos orando el día de mañana, desde las 5 de la mañana, si no me equivoco, en adelante. Estamos orando a nuestro Dios. Y los días martes tenemos culto de oración por este mismo medio. Este mismo medio lo ocupamos porque tenemos miembros de la iglesia, bueno, ahí en Argentina, en Colombia, en Cuba también. En Cuba también nos ve nuestra hermana Humilda Torres. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Dios le bendiga, hermana Rebeca, grandemente a usted y a su familia. También tenemos sintonía en aquel lugar. Vamos a hablar de un tema muy, 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 hermanos amados, candente, por decirlo así, por el tema del diezmo. ¿Se da el diezmo? ¿No se da? Bueno, otro utiliza la palabra cobrar el diezmo. ¿Para quién es el diezmo? Siempre surgen las inquietudes producto de los hermanos escándalos que han sucedido dentro de la iglesia cristiana en diferentes países, en diferentes lugares. Aquí en Chile también sufrimos las consecuencias de la avaricia, ¿cierto? Del querer tener de muchos, que se colocaron amadores del dinero y se olvidaron, hermanos, de lo que tenía que ser. Y cuánto mal ha causado esto del diezmo, en el sentido espiritual, a la iglesia. La iglesia sí, hermanos, se sustenta con dinero. Eso es innegable. Tenemos que entender que es así, la escritura lo habla así. Pero hay que, hermanos, entender una cosa. El diezmo es instituido por Dios. Lo practicaban otras naciones en la antigüedad. El diezmo es instituido por Dios para una nación. Amén. ¿Cuál es esa nación? Nosotros sabemos que es Israel. Hay una serie de hermanos amados, y por eso quiero tomar un texto del Nuevo Testamento para partir un poco con este tema, esperando que el hermano Leo prontamente se incorpore. Y este para mí es un punto muy importante que nosotros debemos meditar. Escuche bien, libro de Hechos, capítulo 15. Voy a tomar del verso 28 en adelante. Este capítulo 15, para que podamos entender el contexto de lo que vamos a hablar, habla de este concilio que se hizo en Jerusalén. Recuerde que si usted va al capítulo 10 de Hechos, viene la conversión de Cornelio, ¿se acuerda? Cuando el ángel le habla a Cornelio, que envía a Jope a buscar a Pedro, ¿cierto? Que estaba en la casa de Simón el curtidor. Y bueno, Pedro predica el Evangelio, es derramado el Espíritu Santo sobre esas personas. Y empieza a inquietarse la iglesia porque hasta ahí, escuche bien, hasta ahí habían entrado puros judíos. Si usted ve los griegos, esos que se molestaron porque no servían la diosa, ellos eran judíos griegos. No eran griegos, no eran gentiles. Hasta ahí los gentiles no habían entrado. Entonces, cuando entra a la casa de Cornelio, o Cornelio con toda su casa, ya la iglesia se empezó a inquietar. Dice mi hermana Rebeca: amén, pastor José, Dios también le bendiga a usted junto a su familia. Saludo a mi hermano Alberto Catejo, que el Señor Jesús le ayude en su estado de salud. Mirta Medlin, Dios le bendiga a mi hermana Mirta. Jesús le bendiga, madre de mi hermano Luis. Amén, Dios le bendiga, que siempre está en sintonía con nosotros. Amén. Gracias por compartir también, los hermanos que comparten el programa, los hermanos que se han suscrito a YouTube para seguir apoyando, ¿cierto?, el programa para que siga difundiéndose más adelante, a más personas, a más hermanos, a más creyentes. Bueno, voy a tomar un poco del texto. Dice, porque, capítulo 15, verso 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más, escuche bien,
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis, pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto Salgado del lugar de Semillero. Si hacían estas cosas, dice, ¿verdad? Dice claramente que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pásenlo bien. El Evangelio, hermanos amados, no es para pasarlo mal, es para pasarlo bien. Quiero que me entienda el buen sentido de la palabra. Ahora, ¿por qué pasó? Lo que pasó, que del capítulo 10 para adelante, ¿cierto? Después de la conversión de Saulo, que es Pablo, empezaron a entrar los gentiles a la iglesia, ¿ya? Dios cumple su promesa, pues, hermano. Eso es indiscutible. Entonces, ¿qué sucedió? Que los judíos empezaron a promover que los gentiles se circuncidaran y guardaran toda la ley de Moisés. Bueno, y entre esa ley está la ley del diezmo. Entonces, queremos revisar, recorrer la escritura para que esto quede muy claro, porque se lo vuelvo a decir, y eso a lo mejor va a ser fuerte lo que yo voy a decir, pero espero estar hablando con una iglesia madura. Se abusó mucho de este tema. Yo siempre digo, las cosas se hacen consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Si es involuntariamente, tiene, hermano, un tiempo de arrepentimiento, de recapacitar, de indagar, de ver si es así y rectificar. Si es voluntariamente, ya es otra cosa. Porque la Escritura nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y la Escritura habla de hacer lo bueno o hacer bien conforme a lo que la Escritura está. En la Escritura está escrito, valga la redundancia. Entonces, por muchos años, ¿cierto? Voy a hablar de este país, me voy a limitar a hablar de mi país, no en Chile, donde yo vivo. Muchos ministros abusaron de esto, en el sentido, se lo vuelvo a decir, no voy a juzgar si es voluntario o involuntariamente, eso Dios lo sabe. No quiero ponerme en el papel de juez, solamente quiero aclarar dudas de que yo sé que la iglesia tiene. Porque yo también fui oveja. Hoy día sigo siendo oveja, pero con oveja a lo mejor con un cargo, con una responsabilidad un poco más delante de Dios. Entonces sé lo que piensa mucho pueblo. Sé lo que piensan las ovejas, como ovejas. Entonces, hermanos, se imponía esta carga que se llama diezmo. Se le imponía a los creyentes y aquellos que no daban el diezmo, bueno, eran las penas del infierno. Dejaban caer la ley por todas partes. O sea, estaba pocamente que la persona que no diezmaba era un ladrón, ¿verdad? Y se tomaban del libro de Malaquías para decir, vosotros, la nación toda me habéis robado. Y aparte de tratarlo de esa manera, lo maldecían. Maldito soy con maldición, ¿verdad? Vosotros, la nación toda, porque me habéis robado. Ahora, el contexto de ese texto que está en Malaquías no es para la iglesia no está ahí. Ni siquiera la iglesia está en los 4 evangelios. Usted lee Mateo, Lucas, Marcos, Juan y no encuentra a la iglesia ahí. Sí hay una mención de Cristo a la iglesia. Hay una mención de Cristo a la iglesia en 2 partes. Pero todavía la iglesia no está ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia nace después de la muerte y la resurrección de Cristo. Por tanto, hermanos, por eso es que Pablo escribe y dice que lo que está escrito en la antigüedad es para nuestro conocimiento. Ahora, se lo vuelvo a decir, hay pastores que lo hacían involuntariamente, a lo mejor el pastor es muy simpático, muy agradable, muy cariñoso,
Pero si está equivocado, debe rectificar. Si está equivocado, debe rectificar. Porque, tal como conversamos con un hermano, dice que hay aquel que le pone y aquel que le quita. Yo no puedo echar una carga. Por eso es que aquí vuelvo a leer lo que los apóstoles, cierto, inspirados por el Espíritu Santo, decidieron con respecto a nosotros los gentiles. Fíjese, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, o sea, a Dios mismo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. Y no se menciona, hermano, el diezmo ahí. Dios bendiga a nuestra hermana evangelista Bella Díaz. No menciona otra cosa. Entonces el diezmo ha sido una carga para muchos creyentes de ayer y de hoy. Y si se sigue enseñando o imponiendo de la manera que se está haciendo, va a seguir siendo una carga. Entonces el evangelio se transforma en algo que trastorna al hombre. No lo deja servir bien. La Escritura dice servir a Dios con alegría. Amén. Servir a Dios con alegría. Porque el evangelio es paz, el evangelio es justicia, el evangelio es gozo. El orden, parece que Pablo dice que el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz. Entonces no podemos nosotros, hermanos, imponer a la iglesia cargas que no han sido ordenadas por el Señor. Bueno, aparece mi hermano Leo todavía para poder sacarlo al aire. Pero yo voy a seguir adelante. Bueno, vamos a partir por orden. Porque para poder exponer un tema hay que partir por orden para que usted vaya entendiendo lo que yo me tomé el tiempo de tomar todas las partes donde habla del diezmo. Por ejemplo, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, Nehemías, Amós, Malaquías, Mateos, Lucas y por último en Hebreo. Si hacemos una conclusión de esto, vamos a ver, hermanos, que todos los libros desde Lucas hacia atrás corresponden a la vigencia de la ley. Solamente el libro de Hebreo, que es carta, escuche bien, a los hebreos, menciona también el diezmo, pero no lo menciona en una forma impositiva, como los falsos enseñadores le enseñan a la iglesia para aprovecharse, ¿cierto? El problema es que la iglesia no lee. La iglesia es muy, muy emocional, no lee la escritura. Nosotros, de hecho, para yo pararme delante de usted en este momento, yo tengo que ser una persona que debo tener conocimiento. No puedo pararme aquí si yo no tengo conocimiento. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Es cierto, muchos tenemos el anhelo de predicar el evangelio. Es como cuando dice, el que anhela obispado, buen anhelo tiene, es un anhelo, bueno. Pero también hay una serie de requisitos que hay que cumplir. ¿Sí? Entonces no es llegar y pararse y decir, claro, usted podrá enseñar que Jesús salva, que Jesús sana, pero hay cosas que fundamentan eso, por hermanos. Entonces, no podemos darle caldo de gallina a la iglesia, o leche, o leche adulterada. Primero, como dice Pablo, la leche, luego el alimento sólido. Ahora, el alimento sólido no es que yo tome la huasca y empiece a huasquear la iglesia, no es eso. Es solidificar con la doctrina a la iglesia. Por ejemplo, este es un punto doctrinal que ha dividido a la iglesia y que la mantiene dividida. Entonces hay que disiparla. Estas cosas hay que disiparlas. ¿Por qué? Porque, hermano, se provoca esto una división. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y unos dicen que sí porque mi pastor me enseñó, pero no son capaces de tomar la escritura y decir, yo no estoy enseñando esto para que usted tome y se vuelva contra el pastor. No. Si el pastor que está por delante de usted conoce esto, él debería predicarlo, debería enseñarlo. Es su responsabilidad. Y si él no lo sabe, bueno, alguien tiene que decírselo. Pastor, usted está equivocado. Sí, por mucho. Nosotros somos hombres. Somos hombres todos. Todavía nos equivocamos. Entonces, que alguien me diga a mí, pastor, usted está equivocado por esto y por esto, porque aquí la escritura dice, amén, gloria al Señor, me está corrigiendo. Y yo corrijo mi camino.
Entonces, partimos, hermanos, como dije, a lo largo de la escritura del Antiguo Testamento, mucho se habla del diezmo. Mire, de acá voy a leer. Dice, diezmo, la costumbre de contribuir con el diezmo no se originó en la ley mosaica. Escuche bien, mire, esto viene mucho más atrás, para que usted sepa. De acuerdo a Génesis 14, 17 y al 20, ni era peculiar a los hebreos, se practicaba en otros pueblos de la antigüedad. También habían 3 cuestiones principales a considerar. Partemos con la base de que, por eso que Abraham diezma, porque ya las naciones, hermanos amados, tenían esta costumbre. No se origina en el pueblo de Israel. No, esto viene más atrás. Esto viene más atrás. No se origina acá en el pueblo de Israel. Veamos lo que dice Génesis. Génesis 14. Y si usted tiene una escritura, vaya conmigo a abriéndola, perdón. Voy a ver si está. ...14... del 17 al 20. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí parece que está mi hermano. Agregando. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hermano Leo, ¿estamos al aire? ¿Aló? ¿Aló? Lo escucho. Ya, ¿estamos bien? Solo lo veo. Ya, ni un No sé problema. si me veo yo. Ni un problema. Yo no lo veo, pero lo escucho. Ya, perfecto. Ya, partimos, ¿eh? Ya, por si acaso, ya voy avanzando un poquito. Entonces, tenemos que entender que, para ir en el orden, que los diezmos no fue una idea del pueblo de Israel, ya se practicaba. En la antigüedad ya se practicaba. Y eso es lo que dice acá. Por eso que Abraham, cuando tiene el encuentro con Melquisedec, después vamos a ver quién es Melquisedec, y le entrega, ¿cierto?, los diezmos de qué? De lo que él había recaudado en esta guerra o en esta batalla contra estos reyes, ¿cierto? Y Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Ahora, debemos considerar 3 aspectos, que es que lo que se debe diezmar, a quién se le entregaban los diezmos y dónde debían los hebreos ofrecer sus diezmos. Hermano Leo, salude a los hermanos y partimos ya de ayer. Bueno, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Me alegra estar nuevamente aquí conectado con ustedes para tratar este tema que igual es bastante polémico porque a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. Y sobre todo los que están bien acomodados con el tema del diezmo, que hoy en día ya realmente es un descaro lo que hace. Entonces es bueno que los hermanos puedan saber también la verdad sobre este tema, porque en definitiva hay mucho temor respecto de esto, porque así enseñan, con culpa y con temor. Entonces es importante poder despejar las dudas sobre este tema. A ver, hay una pregunta aquí, dice: pastor, ¿y los pastores que saben que esto fue ley para los judíos y para justificarlo, dicen que ahora nosotros somos judíos espirituales? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿O cuál sería la respuesta para ellos? Hermano Leo, se la doy. Ya.
hay judíos espirituales ni judíos terrenales. La Escritura enseña que de los dos pueblos hizo uno solo. Ya no hay judío, no hay griego, se perdió el gentilicio. Por lo tanto, usted es cristiano o a menos que sea de la nación de Israel. Y si es de la nación de Israel, ya no recibió a Jesucristo. Por lo tanto, lo que le espera es encontrarse con el anticristo, que es la personificación del diablo. No existe, eso es una mala enseñanza, una falsa enseñanza que está orientada a despojar a las personas y no a enseñarles el camino. Amén. Bueno, vamos a partir por el primer punto, hermano Leo, y ahí vamos, a ver si mi hermano Luis nos confirma si quedó satisfecho con la respuesta. Se la completamos un poquito más. Dice, ¿qué era lo que debían diezmar los hebreos? La Torá establecía que la simiente de la tierra, o sea, cosechas, el fruto de los árboles, las vacas y las ovejas. Levítico, a ver si lo puede usted buscar, hermano Leo, 27, 30 y 32. ¿Ya? Eso es lo que se debía diezmar. O sea, partimos por eso. ¿Qué es lo que debíamos diezmar? Porque aquí están los 3 puntos importantes para que podamos entender y salir de dudas. ¿Me dijo Levítico? 27, 30 y 32. Ya. 27. 30 al 32. En el nombre del Señor Jesús. No, 27. No. Sí, del 30 al 32. Ya, a ver. No, que estoy de la tierra. ¿Qué dice? ¿Perdón? Y el diezmo de la tierra, ya, está bien. Así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada al Señor. Amén. Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por eso. Y todo diezmo de vacas o de ovejas o todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Amén. ¿Vemos dinero ahí? No. Ahí está. Ya, Amén, Luis dice sí, respondió. Ahí está, no vemos dinero. O sea, establecimos 2 cosas. Que primero el diezmo era una costumbre de los pueblos. Por eso que habrán ciertos diezmos. Segundo, ¿qué es lo que era el diezmo cuando se instituyó? ¿Qué es lo que aquí está instituido el diezmo? Y el Señor le está diciendo que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Señor es. Cosa dedicada ¿a quién? Al Señor. Y todo diezmo de vacas, de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrada al Señor. Amén. No hay dinero. No vemos dinero ahí. Seguimos. La forma de dar el diezmo del ganado era así. El dueño contaba los animales cuando iban saliendo a pastar y uno de cada 10 era dado a Dios. De este modo, no se daba la posibilidad de elegir los animales inferiores para el diezmo de las vacas y de las ovejas. Levítico 27, hermano Leo, 32. Bueno, ahí está lo que acaba de leer usted, que es la segunda parte. Dice, y todo el diezmo de vacas, ovejas y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Ahí está. Si el hebreo prefería dedicar la 10ª parte de la cosecha de los cereales y de la fruta en su valor monetario, podía hacerlo, pero en ese caso tenía que agregar una 5ª parte de ese valor al total. No se le permitiría redimir la 10ª parte del ganado de esta forma. Ahí está hablando ya un poco de dinero. Hermano Leo. Ya, lo que pasa es que respecto de eso, una 5ª parte se refiere a como a un 5% o un 20%. Ya. ¿Me está preguntando? Sí, es que yo tengo esa duda cuando habla de 5ª parte, porque regularmente cuando se habla de una 5ª parte se toma 100, ¿ya? Y se divide en 20. Sí. Y ahí, ya, la 5ª parte un 20. Claro. Extra. Ese es el 20%. Ya. Pero cuando... ¿Ah? ¿Perdón?
que habría que agregarle entonces si alguien se quería quedar con eso. Correcto, correcto. Porque como era todo del tema de la cosecha, si alguien se quedaba tenía que como que pagar un interés sobre lo Por que, supuesto. lo que se quedaba. Eso es lo que más o menos está diciendo. Porque ya era una ley. Esto nos aclara que es una ley. Sí. Esto nos aclara que es una ley. O sea, el diezmo está en la ley. No, no podemos negarlo. Seguimos. O sea, esto era lo que se veía. Dejemos claro el punto. ¿Qué es lo que se debía diezmar entonces? La cosecha de la tierra y los animales. Sí. Nada más que eso. Bueno, claro. Ya. Para Diga. complementar, Pastor, mire, Sí. lo que pasa es que el tema del diezmo ya tiene toda una connotación no solo religiosa, sino que también cultural y social. ¿Ya? Tal como ha explicado usted, Ya. esto antes de que fuera ley, ya era la costumbre. Muchas de las leyes que tenemos ya han salido porque primero fue la costumbre, una cosa habitual que se hace en una región determinada. Correcto. Los que hablan respecto del diezmo, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento los creyentes también diezmaron. Bueno, ellos diezmaron porque era la costumbre. Jacob diezmó, ¿ya? O sea, Jacob hizo una promesa a Dios de diezmar de todo lo que le diere si le iba bien. Pero no lo vemos diezmando en ninguna parte. Solo hizo una promesa, nada más. ¿Ya? Como era la costumbre de la región, ¿ya? De los antiguos. Abraham, cuando fue a defender a su sobrino Lot, ¿ya? No diezmó de lo suyo, de lo propio. No. Diezmó del botín de guerra. El botín de guerra era una convención, ¿ya? En esos tiempos era una convención de todos los pueblos que el que ganaba la guerra se llevaba el botín, ¿ya? Mujeres, niños, era una convención. Ningún otro pueblo iba a ir a defender a otro porque se llevaban el botín. Claro. Porque era una convención, ¿ya? Estaban de acuerdo. El que pierde, pierde nomás, ¿ya? Entonces, eso era una convención de aquellos días, ¿ya? Entonces, Abraham nunca diezmó de lo que él tenía en su casa, de lo propio. Él diezmó del botín que le quitó a los reyes de Sodoma, Gomorra, Alma y Seboim y Zoar, ¿ya? De esas 5, él recuperó los de ellos y despojó a los otros 4 reyes. Amén. Y le llevó el botín. Y de eso le salió al encuentro, ¿cierto? Sacerdote Melquisedec, ¿ya? Pero él no diezmó de su hacienda, de su casa, ¿ya? Por lo tanto, los que hablan que Abraham diezmó estando en la gracia, no había gracia antes, no. ¿ya? En el tiempo de Abraham no había gracia, ¿ya? Para que hubiera gracia tenía que haber ley primero, porque la gracia es la justificación de la ley. Y donde no hay ley, no puede haber gracia, porque ¿de qué lo van a justificar? Amén. Eso es imposible, ¿ya? Entonces, lo que había en ese entonces, lo que había era, lo que acababa de decir anteriormente, eran convenciones, estaban de acuerdo en ciertas cosas, ¿ya? Y todos los pueblos tenían cada uno sus dioses, ¿ya? Y ellos le diezmaban o le ofrendaban a sus dioses, ¿por qué? Porque en los templos que ellos tenían, en los lugares donde ellos hacían sus cultos, ¿ya? También se requería plata para ejercer a esos dioses paganos, traerle ofrenda y cosas por el estilo, ¿ya? No. Recuerde que también se hacían grandes bacanales en la antigüedad, sí. ¿Ya? Por esa razón era que también los ángeles fueron a ver ahí a Sodoma y a Gomorra, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí estaban todos desatados, ¿ya? En los templos de sus dioses, ya fueran grandes o pequeños, se hacían orgías y habían sacerdotisas que eran prostitutas y todo eso tenía un costo, había que pagarlo. Había vino, había comida, había de todo en esas ceremonias, ¿ya? Entonces se requería del diezmo, ¿ya? Por eso la costumbre de aquellos días, para poder darle a sus dioses, a sus ídolos que ahora, ya. Ya, para que no lo alejemos mucho un poquitito, dice. Ahora, la otra, ¿a quién se le entregaban los diezmos? De acuerdo a la ley ahora,
Dice acá, había que dárselo a los levitas. Número 18-21. Hermano Leo, por favor. Número 18. 21. Los levitas, bueno, es la tribu que fue escogida para administrar, ¿cierto?, las cosas santas. ¿Mm? Ya, está listo. ¿Se lo Ya, leo? léalo, no, hermano. Y dice, y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ya está. Ahí hay un servicio y es, podríamos decirlo así, como una paga para ellos ¿Sí? en cuanto a lo que era el diezmo. Pero ellas recibían la tribu de Leví. Ahora, ¿por qué era la tribu de Leví? Porque ellos fueron apartados para el sacerdocio de Israel y ellos no quedaron con tierra. En la repartición de la tierra, nos saluda nuestro hermano Tito Germán y nuestro hermano Treario Retamal. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por estar en sintonía. En la repartición de la tierra, los de la tribu de Leví no recibieron tierra. Entonces no tenían cómo trabajar. A ellos les fue encargada la administración espiritual para el pueblo. Ellos eran el sacerdocio levítico. Entonces, por tanto, ellos recibían esto que eran, ¿cierto?, los diezmos, que era el fruto de la tierra y de los animales. No sé si usted tiene algo que agregar. No quiero todavía porque usted citó a Melquisedec, ¿verdad? Que aparece también acá en Génesis, que después lo vamos a ver en hebreo. Dice, se dice que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo. Aquí está tomando el libro de Hebreos capítulo 7, verso 5. Dice, claramente dice que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamientos de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos. ¿Quiénes? Los hijos de Leví. Eso es lo que Pablo el escritor de Hebreos, está hablando en hebreo, no está confirmando el diezmo como basado para la gracia, sino que está haciendo una enseñanza con respecto al sacerdocio, porque está comparando el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Melquisedec. Eso es lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Viene comparando a Jesús desde la entrada, ¿verdad? Con los ángeles, con Moisés, y está dando a entender que Jesús es mayor que todo. Y en el capítulo 7 se da la comparación entre Jesús, ¿verdad?, que es Melquisedec, y los sacerdotes levitas. Mi hermano Leo. Ya, tomando lo que señala usted, ¿Mm? pastor, el Levítico, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Ya, aquí el pastor lo explicó muy bien. Ya, era a la tribu de Leví. Ya, no es para todo el mundo esa ley, era para una tribu específica de Israel, ni siquiera era para todos los israelitas. Correcto. Ellos iban a ser los depositarios de los diezmos de todos, de las 11 tribus de Israel restantes. ¿Ya? Ellos iban a recibir, ¿cierto? Todos esos diezmos de animales, porque convengamos en algo, que nunca fue dinero, tal como decía usted. Correcto. Eran animales. Recuerde que los israelitas eran hombres, no eran comerciantes, no eran mercaderes, ellos eran un pueblo agrícola, ellos se dedicaban al cultivo de la tierra, ¿ya? A la crianza de animales, a eso se dedicaban. No eran mercaderes, ellos no eran un pueblo nómade que andaba como los otros pueblos. Ellos se instalaron en esa parte, ya, en la tierra que Dios le ofertó. Un saludo para mi hermana María Sobarzo, que me saludó delante, que el Señor Jesús le bendiga. Gracias por su saludito. Pasó la vista. Entonces, hay que entender también la historia bien como es, con estos detalles que son importantes relevar, pastor. Amén. Ya, por todos los hermanos. Ya, los que Israel era un pueblo que se asentó en un lugar geográfico, ¿ya? Y posterior a eso Dios le entregó las leyes, pero muchas de esas leyes venían de la costumbre, ¿ya? No le eran nuevas para ellos, sabían que se hacía, entonces Dios se las coloca como ley, ¿me entiendes? Amén. Voy a leer un poquito para confirmar un poquito lo que usted está diciendo. Dice,
Este apartamiento de la ley puede haberse debido a la falta de voluntad de los levitas de cumplir su cometido en Jerusalén. Después del retorno bajo Esdras 8:15, los levitas, como consecuencia de la naturaleza de su posición y funciones en la comunidad, no tenían ingresos propios, medios de vida ni herencia para garantizar su sostén. Por lo tanto, como compensación por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión y debían recibir todos los diezmos en Israel por heredad. Tal como usted lo dijo, era para ellos. Y dice en Números también, Números 18, 21 al 24, dice, este pasaje en Números menciona solamente los diezmos de la cosecha, de los cereales y de la fruta. Los levitas, empero, no debían guardar para sí todo el diezmo. Tenían instrucciones de presentar una ofrenda mecida que debía salir del diezmo y que representaba el diezmo de los diezmos. Número 18-26. Este diezmo de los diezmos debía ser de todo lo mejor de ellos y debía dárselo a los sacerdotes. Entonces aquí tenemos dos precedentes, por decirlo así, asentados, que es primero, qué es lo que era el diezmo y quiénes, por ley, escuche bien, por ley, recibían los diezmos. Hermano Leo, concretemos este punto de vista del segundo, que ya hemos dado a varios detalles, perdón. Claro, mire, igual quería tomar como para precisar en Génesis capítulo 14, ¿sí? Entonces el verso 23, 21, ¿verdad? Sí, 21. 21. Estoy medio piti. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo. Alzar la mano era jurar. ¿Ya? Eso alzar la mano. ¿Correcto? ¿Ya? Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, no mío, de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. No dice tomaremos, él no tomó nada de ahí, por lo tanto tampoco diezmó de lo suyo, ¿ya? Era lo que iba a diezmar era de lo del rey de Sodoma, de lo que habían recuperado. Saludos también a Jackie Juliet, mi cuñadita, un abrazo, gracias por tu saludo también, hermana María Sobazo, mi hermana Jacqueline. Entonces ahí están, ¿cierto? Dos cosas que son precisas. Abraham no diezmó, y a quien le diezmó fue a Salem, ya, a Melquisedec, rey de Salem, ya, que es, ¿cierto? Nadie tiene esa potestad, ya, para adjudicarse ese rol y decir, diezmenme a mí, porque estaría tomando la postura de Melquisedec. Si yo recibo los denuncias, yo me estaría poniendo en el lugar de Melquisedec y no me corresponde. Correcto. Porque el sacerdocio levítico ya no está ya. Ya no está. Ya no existe. Entonces. No, de hecho, en el Apocalipsis recién van a aparecer las 12 tribus y ahí aparece la tribu de Leví recién. Otra vez, claro. En el Apocalipsis. Entonces, capítulo 7. Claro, entonces por eso es que es importante que podamos entender y que la iglesia pueda entender y que los pastores puedan entender de borrar la palabra diezmo de la gracia, porque hoy día solamente se utiliza la ofrenda y de hecho en adelante, bueno, partimos, no sé, hermano Leo, si usted escuchó, partimos desde el capítulo 15 de Hechos, que fue el concilio en Jerusalén, cuando, lo dije al principio, desde el capítulo 10 en adelante, se empezaron a ingresar los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no somos nacidos en Israel, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia. El gentil es todo aquel que no es judío, de partida. Entonces, cuando empezaron a entrar desde la casa de Cornelio, Dios bendiga a nuestra hermana Gladys Prado, a nuestra hermana Paula Yáñez también, Dios le bendiga. Cuando empezaron a entrar los gentiles, ¿cierto?, a convertirse y ser bautizados en el nombre de Jesús, por supuesto, estos judíos empezaron a inquietarse, ¿cierto?, y empezaron a inquietar la iglesia de ese entonces,
que estos gentiles debían judaizarse y guardar toda la ley de Moisés. Entonces se hizo el concilio en Jerusalén, estaba dirigido por Jacobo, y ahí Pedro da su versión de lo que había sucedido en la casa de Cornelio, Pablo por otra parte da su versión, ¿cierto? Y se llega a unanimidad, dirigida por supuesto por el Señor, de que no se tenía que inquietar a los gentiles que se convertían al Señor, imponiéndole cosas que no estaban, que no tenían ningún asidero, por decirlo así, y que no estaban dentro del contexto que Dios estaba demandando, ¿ya? Y se llegó al acuerdo, ¿cierto?, de enviar a Pablo y a Sila, que ahí lo escribe mi hermano Daniel, y fueron, ¿cierto?, a sacar del error a muchos gentiles que estaban también quizás haciéndole caso a los judíos y se estaban judaizando, se estaban circuncidando, qué sé yo, pero era una carga, pues, hermano. Era una carga porque al judaizarse y empezar a guardar toda la ley de Moisés, echaba por tierra lo que era la gracia. Entonces, este tema que es importante, Dios bendiga a mi hermano Miguel Enrique Salazar Vázquez, es importante que los pastores puedan despertar a esto porque si vamos a edificar, debemos edificar bien. Debemos edificar con el material que el Señor nos está dando, no con el... Si yo tengo un error, ¿verdad? Debo corregir mi error y ahora volver a edificar, pero no puedo seguir edificando sobre el error o tratando de disfrazar mi error, poniéndole otros nombres. El diezmo es diezmo. El diezmo es una ley, es un 10%. La palabra lo dice, diezmo. No vemos el diezmo en la iglesia primitiva, no lo vemos. Ustedes escudriñen desde el capítulo 1 al verso 27, de hecho, no lo vemos. No veo el diezmo en la doctrina de Pablo imponiéndose a la iglesia, no lo veo tampoco. Entonces no hay un asidero bíblico que los pastores puedan afirmarse y decir, sí, el diezmo hay que darlo, o hay que pagarlo, porque muchos dicen hay que pagarlo, el diezmo hay que pagarlo. A mí solamente veo la escritura. Entonces, hermano Leo, para darle paso, tenemos los dos puntos principales. ¿Qué se debía diezmar? Y el segundo punto, ¿a quién? Amén. Y el último punto es, ¿dónde debían los hebreos ofrecer sus diezmos? Debían llevar al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre. Deuteronomio 12, Deuteronomio 12, verso 5. Jerusalén, además de entregar los diezmos, debían adoptar la forma de una comida ritual en la que se debía participar el levita, esto está en Deuteronomio 12, verso 7. Mi hermano Leo, si usted me puede tomar Deuteronomio 12, 6 al 7, por favor. Claro, al tiro. Ya. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la hora de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Fíjese, ahí llevaban el diezmo, ¿cierto? Se hacía una comida ritual ahí, ¿verdad? Donde participaban ellos también con los levitas, con los sacerdotes. ¿Será así con los pastores que exigen el diezmo hoy día? Mire, yo no creo, pastor, que haya alguien que no sepa, que no sepa esto, Ya. que lo ignore. ¿Ya? Yo creo que esto es una... el hermano Claudio Saavedra ahí aporta Deuteronomio 14, 29. Sí, lo voy a buscar yo por mientras que usted habla. Sí, lo tengo acá también. Sí, cuando empezamos el... Claro, la escritura enseña que estos ignoran voluntariamente. O sea, hay voluntad de ignorar la palabra, ¿ya? Y tienden a espiritualizar todo, ¿ya? No todo es espiritualizado, ¿ya? No todo es espiritual. Hay cosas que son de este mundo porque funcionan así. Correcto. ¿Ya? Por eso que el mismo apóstol Pablo
enseña, dice que tenemos que someternos a las autoridades, porque las que están puestas por Dios, pero están aquí en la tierra, y nosotros igual tenemos que someternos a ellos, porque son de este mundo, ¿ya? Y cuando hacemos eso, cuando nos... ¿Quién tiene puesta esa bulla? Perdón. Cuando nosotros sometemos estas cosas, ¿cierto? Nos sometemos a estas cosas, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, tan simple como eso, ¿ya? Ahora, quiero hacer un alcance, pastor, de lo que hablaba usted delante respecto de la ley, porque el diezmo era una ley para los judíos, ¿ya? Y el problema que tiene el creyente común, no el pastor, porque el pastor tiene conciencia de lo que está haciendo que es malo, sabe que el diezmo no es así, y si no lo sabe, tiene que llamar a su grupo de diácono, evangelista, ¿cierto? Al presbiterio, a quien sea, sentarse con ellos y conversar y abrir el tema para encontrar, tal como lo hicieron los apóstoles, que cuando tuvieron un problema, se sentaron con los ancianos y dijeron, bueno, tenemos este problema, conversémoslo. Y llegaron a un acuerdo porque el Señor les dio la visión para poder entender y dijeron que no se inquiete a los gentiles, ¿ya? Que no se les pongan cargas, ¿ya? Sino que se abstuvieran de sangre de ahogados y de los sacrificados a los hijos, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer los pastores si no lo tienen claro. Pero la mayoría sabe que esto era de la ley. Y el libro de Santiago, como pastor y hermanas y hermanos que están conectados, en el capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Cuando usted o yo guardamos un punto de la ley, ya estamos obligados a guardarla toda. Y el diezmo es de la ley. Imposible. El diezmo es de la ley. Amén. ¿Ya? No, lo que nosotros estamos en un nuevo pacto, ¿ya? Con mejores promesas, donde el que se acoge a este pacto, ¿ya? No tiene problema porque está justificado del pacto anterior, ¿ya? Hebreos capítulo 8, verso 13 dice, ha declarado caduco al primero y lo que se ha hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Correcto. Lo voy a leer en la Reina Valera para que no quede en el aire. Confusión. Claro, para que no dé confusión, porque esa es otra versión más antigua también, ¿ya? Entonces lo voy a tomar del libro de Hebreos. Busque usted el capítulo 8, el verso 13. Mis hermanos y hermanas que están ahí conectados al programa, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, ese pacto fue dado por viejo, la ley fue dada por viejo, ¿ya? No está quitado todavía. ¿Qué es lo que dice? Que se ha dado por viejo. Amén. Es uno nuevo, con mejores promesas. La ley está aquí y la gracia está por acá. Mire, ni siquiera sé, aquí está la ley. Voy a poner ahí, la ley no se ve porque está demasiado lejos. Y eso que yo tengo los brazos cortos, ¿ya? Pero todavía no se ha eliminado ese pacto viejo. El que cree en Jesucristo se acoge a este nuevo pacto, ¿ya? Con mejores promesas, ¿ya? Si no está en este nuevo pacto, está en el antiguo, ¿ya? Y en el antiguo, la ley no sirve para salvarse. No. ¿Ya? Entonces, si alguien guarda el diezmo, que es de la ley, está obligado a guardar toda la ley. Y si no puede guardar toda la ley, y eso es lo que hablaba, ¿cierto? Santiago, y decía que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, ya se ha hecho culpable de todo. Es decir, si alguien guarda el diezmo, que es de la ley, está forzado a guardar todos los mandamientos de la ley. Y por más que cumpla con el diezmo, si transgrede cualquiera de los otros puntos, se condena. Amén. Ahora, yo quiero marcar bien este punto, hermano Claudio Saavedra nos cita Deuteronomio 14, 22 en adelante. Voy a tomar los últimos textos porque voy a tomar el 22, dice, indefectiblemente diezmarás. Eso ya es ley. Escuche, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. Ahí estamos, está bien, estamos en ley, es legal. ¿Pero para quién? ¿Para quién? Para Israel. Eso es lo que tenemos que entender. Lo dije al principio, desde Génesis hasta Juan, todavía estaba el Antiguo Testamento. Está equivocado, pastor. Vea bien. De Malaquías
hasta Mateo, el escritor Mateo, pasan 400 años que Dios no habló al pueblo de Israel. Dios se hace presente visiblemente y todavía está ahí con el pueblo de Israel. ¿Cuándo parte la gracia? La gracia parte después de la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso que Cristo no pasa de la frontera de Israel. Él predica en Israel porque Él viene a lo suyo. Él vino, por eso que le dijo a la mujer sirofenicia que no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos o a los perros, como que usted quiera decirlo. Porque todavía ahí está, hermanos, adecuándose lo que es lo que va a venir. Por tanto, este indefectiblemente diezmarás se lo está diciendo a Israel. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrás al levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas las obras que tus manos hicieran. Se beneficiaban los levitas, también se beneficiaban el extranjero, se beneficiaba la viuda de este diezmo. Pero puntualmente nosotros debemos entender que el diezmo fue instituido para favorecer a los sacerdotes. Amén, a los sacerdotes levitas. Doctor, hay una hermana que nos escribe acá, Paula Núñez, no la quiero dejar sin responderle también. Ya. Ella nos menciona, dice, nosotros nunca hemos pedido diezmo para nosotros, el diezmo es para las almas necesitadas. Ya. Le pediría, jamás le pediría plata si nosotros tenemos que ganarlo con el sudor, dice, de nuestra frente, y tenemos que ganar el pan de cada día y mucho más. Hermana Paula, mire, yo puedo entender que hay personas que hacen cosas de buena fe, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que cuando Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ¿ya? Dios le da la sentencia a Adán por haber comido del árbol que le mandó que no comiese. Dice, con el sudor de tu rostro, no con el sudor de tu frente. Así que le voy a hacer esa precisión primero. ¿Ya? Dios lo mandó a ganarse el pan con el sudor de su rostro. ¿Ya? Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y por el polvo volverás. ¿Qué es lo que nosotros estamos explicando acá? ¿Ya? A los necesitados hay que ayudarlos. Y usted en eso tiene razón, hay que ayudarlos. Pero Dios le dejó a la iglesia el medio. Usted no tiene que pensar ni yo. Dios dijo lo que había que hacer, ¿ya? Y Él dijo, ¿cierto?, de cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿ya? Entonces, las ofrendas son para eso, no diezmos, porque los diezmos, y es lo que venimos diciendo, ¿ya?, por medio de la Escritura, que los diezmos eran para Israel. Usted lo que tiene que solicitar son las ofrendas de los hermanos y administrar esas ofrendas para que aquellos que están necesitados puedan recibirlo. Hay pastores, pero por miles, ¿ya?, que no tan solo reciben los diezmos todos los meses, ¿ya? Y ellos hay ciertas leyes que, bueno, después las vamos a ir viendo, donde habían años que ellos no tenían que recibir diezmo, pero los pastores de hoy en día reciben todos los años. No le dan reposo a la tierra, porque Dios dejó que la tierra tenía que reposar, pero ellos no le dan reposo a la tierra. Amén. Cuando hablamos de reposo, hablamos de tierra. De esta tierra no le dan reposo porque hacen a los hombres esclavos, ¿ya? Son esclavos de ellos, porque los van despojando, ¿me entiendes? Entonces, querida Paula, lo que nosotros estamos haciendo es enseñar que el diezmo, ¿ya?, no es que sea malo, fue puesto para Israel. Y si alguien no puede entender eso, ¿ya?, tiene que pedirle a Dios orando para que le abra el entendimiento. Porque si nosotros estamos hablando de esto y no nos creen, y estamos tomando la Escritura y estamos explicándolo, ¿ya?, entonces la revelación tiene que venir entonces de parte de Dios, porque si lo que nosotros estamos hablando de parte de Dios no es suficiente, ya tiene que haber una revelación directa de Dios para ustedes, para todos los que están escuchando. No estamos ofendiendo a nadie diciendo que este pastor es sinvergüenza, no le hemos dado nombre a nadie. Lo que estamos haciendo es
lo que estamos haciendo es despejar este tema, porque hay muchos hermanos y hermanas que siguen diezmando, que es una carga que ni Israel la pudo llevar, porque por eso el profeta le reclama a los israelitas traer todos los diezmos al alcoholismo, todos. Porque Amén. ¿qué estaba haciendo Israel? Estaba cortando la cola, no estaba llevando todos los diezmos, Sí. estaba llevando una parte, ¿ya? Porque era una carga también para ellos, era el 10%. Cuando usted gana poco, ¿ya? Se le hace difícil diezmar. Ya nos pasó a nosotros, que también veníamos de la misma escuela. Cuando ganábamos poco se nos hacía difícil diezmar porque era poco. Pero cuando ganamos más, se hace más difícil, porque nos cuesta más despojarnos de lo que hemos ganado, porque a todos les cuesta, Mi hermano, a todos nos cuesta. mi hermano dice que los predicadores ocupan que Dios colocó la ley en vuestros corazones, y es algo similar de lo que nuestra hermana está hablando. El pragmatismo, hermanos amados, está en boga en la iglesia. Usted sabe lo que es pragmatismo, se están ocupando ideas, ¿cierto? Eso de darle a los pobres, sí, no estamos con darle a los pobres. Ahora, si usted le va a dar a un pobre que no es creyente y tiene un hermano que está necesitado a su lado y no le da, no está haciendo bien, de partida, porque la caridad comienza por casa. Porque hay pastores también que ocupan esas plata y dicen y van a darle desayuno y almuerzo a toda la gente que está en la calle. ¿Mm? Pero no hacen caridad con el hermano que está sin trabajo hace meses y no dan. No, estoy poniendo un ejemplo. La doctrina es doctrina, hermanos. Para usted, para mí, para todos. La doctrina es doctrina. Sea pastor, sea obispo, sea quien sea, la doctrina es doctrina. Y la Escritura me habla en el Nuevo Testamento, no habla ni exige diezmo. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Juan hablaron de estas cosas. Si vamos al libro de los Hechos, cuando nace la iglesia, por eso dije antes que la iglesia, si bien es cierto, está mencionada en los 4 evangelios, pero la iglesia nace en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí nace la iglesia. Después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, viene el derramamiento del Espíritu Santo y nace la iglesia. Y ahora eso va contando. ¿Qué hicieron los creyentes del primer tiempo que eran judíos? Ojo, que eran judíos. Porque dijimos que hasta el capítulo 10 todavía la iglesia, los que entraban solamente eran judíos, porque recuerde que se quedaron mucho tiempo en Jerusalén. Después tuvo que Dios levantar una persecución para que se fueran a Samaria, para que se fueran a Judea, porque se estaban quedando ahí. Y en la persecución salieron a predicar más para afuera. Entonces, en la primera iglesia, ¿qué es lo que hacían? Vendían las propiedades, nació de ellos. Vendían las propiedades los que tenían más de una propiedad, no vendían la propiedad única, los que tenían más de una propiedad, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. No eran despojados, como muchas iglesias se usa, que a veces usted venda el auto, venda su casa, de todo porque el Señor va a venir. No, tampoco hacían eso los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que partían haciendo los primeros creyentes? Vendían las propiedades, traían el dinero, ahora aparece la palabra dinero, la ponían a los pies de los apóstoles, la ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían, escuche bien, de acuerdo a la necesidad que había. ¿Dónde? En los creyentes. No era para el apóstol, no era para el otro apóstol, no. Si bien es cierto, ellos también, porque tomaban de ahí, al igual que los levitas, tenían el derecho de tomarlo, pero también eran repartidos de acuerdo a la necesidad. Por eso dice que no había ningún necesitado. Después la iglesia fue creciendo. La iglesia partió con casi 120, 3.000, 5.000 y de ahí fue creciendo la iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta la doctrina. Mi hermana dice, estamos hablando de la familia primero, por cierto. Y después dentro de la congregación hay mucha necesidad y fuera también. Amén. ¿Correcto, hermana Paula? Ahora, mire, vamos a tomar, antes de pasar al Nuevo Testamento, vamos a pasar al cuco que utilizan los pastores. Este es el cuco que utilizan. Capítulo 3, verso 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio, por estos hijos de Jacob, escuche bien, por estos hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Dice iglesia ahí? ¿Dice la iglesia? Hay pastores que utilizan malamente. Yo quiero pensar
que no hay mala intención, que hay un desconocimiento. Y que mañana muchos pastores que van a escuchar este programa o lo van a ver, van a cambiar de actitud y van a, delante de la congregación, decir, me he equivocado hasta aquí, pero hasta aquí vamos a partir enseñando lo que corresponde. ¿Ya? Le está hablando a Israel, primero a los hijos de Jacob. Nosotros no somos hijos de Jacob, somos de la descendencia de Abraham. ¿Amén? Luego dice nación. La nación se está refiriendo a la nación que él constituyó, que él instituyó, que le dio leyes, que le dio mandamientos, que le dio preceptos. Y esa nación se llama Israel. A ellos le está reclamando. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. A ellos. No le está diciendo a la iglesia. Entonces, yo no puedo maldecir la iglesia. No puedo maldecir la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, malamente hacen los pastores en tomar este texto para maldecir a un creyente que no le cumpla con el diezmo que ellos han impuesto. Porque eso no lo impuso el Señor para la iglesia. Los pastores impusieron ese diezmo. ¿Para qué? Para la mantención. Presumo yo. Pero para eso, como dijo mi hermano Leopoldo, está la ofrenda. Y Pablo, en el Espíritu del Señor, nos enseña cómo debemos ofrendar. Mi hermano Leo. Ya, antes que nos vayamos para el Nuevo Testamento, quiero hacer algunas precisiones ya de las que usted hablaba, pero también voy a tomarlo con la Escritura. Amén, amén. Gracias, hermano. Deuteronomio capítulo 14, ya voy a tomar todo el texto para que no, para darle contexto y que haya una continuidad, para articular lo que voy a decir. Y lo leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Capítulo 14, Deuteronomio 14, verso 12, para que las hermanas y los hermanos que están escuchando también, si tienen en su escritura, para que la puedan ver. Dice, indefectiblemente, algo que pase lo que pase, tenían que diezmar. Okay. Eso es indefectible. Da lo mismo, aunque se cayera el mundo, ellos tenían que diezmar. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Ese era el propósito del diezmo, aprender a temer a Dios todos los días de la vida de un judío, de un israelita. Y si el camino, dice, fuere tan largo, estoy leyendo el verso 24, estaba leyendo, perdón, yo dije 12 del verso 22, y ahora voy en el verso 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero, ¿ya? Es decir, si Dios, por ejemplo, a los hebreos que quedaron al otro lado del río, por eso se llamaron hebreos, ya que eran israelitas también, pero se les puso ese nombre hebreo porque estaban al otro lado del río. Recuerde que cuando Dios repartió la tierra, ¿cierto? Con cordel se la repartió, hubo una o dos tribus que quedaron al otro lado del río y por lo tanto tenían que cruzar el río con animales, se les morían y todo eso. No podían. Entonces, Dios le da esta salida, le dice, si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquiera cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, ¿ya? Entonces el diezmo era algo que no era para que los levitas simplemente lo administraran. Parte del diezmo que ellos daban era para que se sentaran, ¿ya? Y comieran ellos y todo el que, su familia, y se alegraran, y todo el que necesitaba, porque el valor que tenía el diezmo era para el huérfano, también había que alimentarlo, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al pobre y al menesteroso. Sí. Que son distintos el pobre y el menesteroso, ¿ya? Entonces, si una persona quedaba muy lejos, para no acarrear con todas esas cosas, lo que podía hacer era venderlo, y cuando llegaba al lugar, compraba lo mismo que había vendido, y se sentaba a comer y entregaba el 10%, pero
de todos los productos. No era plata, no era dinero, No. ¿ya? Sino que eran productos y eran animales, ¿ya? Y lo otro, ¿ya? Perdón, Quiero hablar del año de perdón, reposo de la tierra y el año del jubileo. perdón, hermano Leo, antes que... ¿Lo puedo preguntar? Dele. Ya. Lo que pasa es que lo que usted acaba de decir, que la persona que venía de lejos, porque el diezmo se entregaba en Jerusalén, ese era el lugar. El que venía de lejos vendía, ¿cierto? O traía el dinero y compraba. De ahí los fariseos se inventaron el bolichito ese que pusieron al lado del templo ahí, en el patio de los Sí. gentiles, para vender Sí. animales. De ahí a donde Cristo da vuelta a las mesas, ¿cierto? Ahí se inventaron el bolichito ese de la venta ahí al lado del templo. Amén. Tomado desde esto, ya. Eso nomás, hermano Leo. Ya. Entonces, la segunda parte, que es el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Y lo leo, dice en Levítico 25, verso 1. Dice, el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel. Ojo, ya, siempre está dirigido a Israel, a los hijos de Israel. Nosotros no somos hijos de Israel, ¿ya? Y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra que guarda, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año, ya, la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que dé de suyo naciere en tu tierra, segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a tu bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Es decir, no iban a poder vender ni los animales en el 7º año, ni todo el fruto de la tierra que sacaran ellos, no lo podían vender. Lo tenían que dejar ahí donde estaba, ya no podían volver a sembrar, y tenían que durante todo ese año comer de lo que le había dado el fruto. No tenían que dar diezmo tampoco, ¿ya? Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a ser 49 años. Es decir, después de cada 7 años tenía que contar, ¿cierto? En el 7º año, para no enredarme, en el 7º año era reposo para la tierra. Después, ¿qué es lo que hacía? Tenía que contar el israelita 7 veces 7, 7 veces cada 7 años, y en el año 49, ya, en el año 49, que era el año del jubileo, ya, y leo el verso 9, dice, entonces harán tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual a vuestra familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque el jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y menor fuerte el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá a él. Es decir, ellos no podían vender, tenían que perdonar, ¿cierto? Liberar a los que eran esclavos, tenían que liberarlo. Se condonaba la deuda, se perdonaba la deuda, ¿ya? Por lo tanto, ellos si no vendían, como no podían sacar, no podían cosechar la tierra, no podían llevar el diezmo. Por lo tanto, no había en ese año, no tenían que llevar el diezmo. En el año 50, ¿ya? Por eso tenían que contar 49 años, y en el año 50 ya es lo que estábamos leyendo en Levítico 25, ¿ya? Tenían que, no se cobran los diezmos. Aquí todos los meses, todos los años cobran diezmo.
Por lo tanto, no está tampoco de acuerdo a lo que está establecido aquí. Correcto. Leo, me dice Roberto. Hola, Robertiño, amigo, ¿cómo estáis? Continúa más, pastor. Era para hacer esas dos precisiones. Mateo, sí, ninguna de las situaciones cuadra, hermano, de que esté exigiendo el diezmo. En Mateo 23, ya pasamos un poquito más adelante. Ya para ir. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Escuche, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. También se lo citan en la iglesia. Vuelvo a decir, aquí todavía la ley no es cumplida. Se está cumpliendo. En Mateo, Juan, Lucas y Marcos, la ley se está cumpliendo. ¿A quién le está diciendo con respecto al diezmo? No es a la iglesia. Hay predicadores que le señalan esto a la iglesia, pastores que le señalan, no es a la iglesia. Dice claramente, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿De dónde eran los fariseos? ¿De dónde eran los escribas? ¿Eran gentiles? No. ¿O eran judíos? Entonces, ojo con esto. Estos son textos sacados de contextos por los malos predicadores que no estudian la escritura, que se dedican solamente a fanfarronear en los púlpitos, a la retórica, y no edifican la iglesia. Lamentablemente no la edifican. Y la escritura es para edificación, exhortación y consolación. Ya es tiempo que la iglesia pegue la estiradita, la crecida. No como lo que se está enseñando hoy día. Y que se enseñan cosas que están totalmente fuera. El Espíritu Santo no es plantar carrera para allá, para acá, no es gritar, no es saltar, es mucho más que eso. Esto del diezmo es una carga que ha tenido la iglesia durante años. ¿Y por qué no decirlo? Siglos. Que ha venido sobre la iglesia por hombres. Yo espero, como lo dije al principio de la enseñanza, que sea involuntaria. De hecho, hemos sido el hazme reír de la gente inconversa por este tema, por los escándalos que se han hecho, pastores que se han quedado con propiedades, que se han quedado con los dineros de la iglesia, viviendo fanfarronamente, mientras el pueblo muchas veces está en necesidad, Mi hermano Luis dice, ¿es clara la escritura? Claro que es clara, hermano. Sí, por eso dice que lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la escritura. En los textos de Mateo, que cité, Lucas, que es similar, está hablando de eso. El fariseo que ora de pie, ¿qué dice? Te doy gracias, ¿por qué? Porque diezmo de todo lo que gano. Se captaba de lo que hacía, pero también menciona el diezmo, ¿por qué? Porque el fariseo era judío. ¿Cuándo? Se lo vuelvo a decir, ¿cuándo aparece la iglesia? La iglesia aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos, ¿verdad? La primera predicación, pero en el libro de capítulo 2:38, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los casi 120. Y de ahí para adelante usted no encuentra la palabra diezmo solamente en un lugar. Y se lo vuelvo a decir, no es impositivo, y me gustaría que mi hermano Leo lo lea, capítulo 7 de Hebreos, verso 2 al 9. Solamente la encuentra ahí. Desde Hechos hacia adelante solamente la encuentra en ninguna parte más la va a encontrar. Y que es, se lo digo a decir, la comparación que el escritor le está haciendo a los hebreos, nuevamente a los hebreos, por eso que cita el diezmo y cita el sacerdocio, porque los receptores son los hebreos. Y para ellos era la carta. Mi hermana María dice, los pastores que piden el diezmo, ¿cómo estarán enojados? Yo puedo responder como cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron los discípulos que los fariseos se habían molestado por lo que él había dicho. Y Jesús le dijo que ninguna planta que plantó el Padre, ¿cierto? Yo voy a buscar ese texto mejor. Mi hermano Leo, ¿lo tiene? Sí. ¿7 qué verso? 7, 2 al 9. Del 2 al 9. Sí.
Dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, perdón, de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, todos los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hace la pregunta. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Amén. Ahí está más que claro, ¿eh? Está comparando claramente el escritor, el contexto que es ahí, es la comparación entre el sacerdocio levítico y este sacerdote de Melquisedec que apareció ahí en Génesis, y de Génesis vuelve a aparecer en la carta a los hebreos, que es Jesucristo mismo. Amén. Mi hermano Claudio lo cita de 2 Timoteo 14, 2 Timoteo 14 al 26, dice. Pero voy a tomar, dice, voy a tomar el 25 y dice que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él. Sí, lo estamos haciendo con mucha mansedumbre, hermano. Es del 14 al 26, ¿ya entendió? Este tema, y como dijo la hermana, si alguien se ofende, aquí es claro lo que Jesús me dice aquí en la escritura. Dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Claro, si los pastores no quieren rectificar esta falla y enseñar la doctrina de Cristo, ya no es problema mío, ni problema del hermano Leo, ni problema de los hermanos o pastores que han rectificado este asunto. Si algunos presumen o pretenden seguir dándole a este asunto, ya es cosa ya de ellos, pero la escritura es clara. Aquí no podemos nosotros torcer la escritura para lucrar. Ahora lo que sí, hermano, es claro que sí la iglesia debe ofrendar. ¿Y cómo debe ofrendar la iglesia? La escritura dice, de cada uno como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que es esto? Hoy día nosotros tenemos que tener la capacidad de voluntad para poder ofrendar. No hay una obligación en el monto, en cuanto al monto. Pero sí, hermanos, hay lo que nos enseña el apóstol Pablo con respecto a esto, de que debemos ofrendar de corazón. Mi hermano Leo, vamos cerrando ya. Ya. Voy a tomar, pastor, 2 Corintios 9, el verso... Voy a tomar, porque dentro de las escrituras que toman muchos de los siervos que
promueven el diezmo, ¿cierto? Dicen que no pondrás bozal al buey que trilla, ¿cierto? ¿Ya? Toman Deuteronomio 25:4 y Sí, también 1 Corintios 9:9, que también lo reafirman con 1 Timoteo 5, versos 17 y 18, dice, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y además el obrero es digno de su salario, o de doble honor en griego, que significa remuneración monetaria. sí, amén, está bien. Entonces, estas escrituras las toman, ¿cierto?, para justificar algo que en el fondo ellos acomodan para su propio beneficio, Sí, ¿ya? Porque aunque usted me diga que los diezmos usted lo puede repartir para los pobres, siempre queda una colita, ¿ya? Entonces no se gasta todo. Escucha, yo llevo más de 30 años en la iglesia y conozco cómo se administra, ¿ya? Cómo se administra en varias iglesias, conozco cómo se administran las plata, amén. ¿ya? Entonces, se le da un mal uso a estas escrituras, ¿ya? Acomodándolas, como se suele hacer, espiritualizar cosas que no son espirituales, que son terrenales, ¿ya? Entonces, cuando habla la escritura de que el obrero es digno de su salario, obvio, si usted tiene un hermano que es un pastor misionero, obvio que la iglesia tiene que darle los medios para que vaya a hacer ese trabajo, Sí, que es de misionero, ¿ya? Saludo a mi hermano Alberto, que también está ahí, nuestro hermano Claudio Saavedra, que ha estado bien activo también. bueno, Uno tiene Daniel. que darle, ¿cierto?, a esos misioneros el dinero suficiente para que ellos puedan costearse lo que necesitan. A Pablo los hermanos le prepararon ofrenda y se la dieron para que él pudiese hacer, ¿cierto?, su obra de evangelista, de misionero. Sí, Y Pablo hablaba de eso, que ningún militar es parte de un ejército a cuenta propia. correcto. ¿Entiendes? ¿Ya? Eso es lo que pasa por ejemplo, voy a tomar a los mormones, porque tengo unos amigos que los conocí yo en el trabajo, que ellos hacían de muy buen corazón esa obra y van a otros países y todo eso, pero ellos tienen que costear ellos los viajes y la comida. Ellos mismos me los contaban a mí. Claro. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, dice que no podrás usar el buey que trilla, ya, no hay que taparle la boca, ya, hay que darle lo necesario para su sustento. Sí, amén. Y lo mismo pasa con los ministros que van a hacer el evangelio, hay que pagarle los pasajes, la locomoción, hay que darle lo Sí, suficiente para que él pueda hacer la obra, porque para eso son las ofrendas, ¿ya? Y digo las ofrendas porque nosotros, por la escritura, venimos diciendo que los diezmos no nos corresponden a nosotros. No es por una cosa de no dar, ¿ya? no, Porque la ley a uno lo manda, o mandaba a los judíos, a los israelitas, los mandaba por ley, ¿ya? Por ley, a dar el 10% de todas sus cosechas, de sus animales y todo eso. Pero, y usted mismo lo ha predicado, pastor, lo hemos aprendido de usted, ¿ya? De que nosotros tenemos una ley superior, que es la ley del amor, amén. Sí, que Dios nos implantó en nuestros corazones. Entonces yo no necesito que me pongan un monto, no necesito que me pongan un porcentaje, porque yo por la fe y por amor a mi Dios, si tengo el 20% o el 30% voy a dar eso, no voy a dar el 10%, amén. porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Y qué le puedo dar yo a Él? ¿No? Entonces hay que entender también que Claro, estoy ocupado. nosotros, y Ahí por viene, eso sí, en la escritura que usted toma, este tema, que de cada uno como propuso en su corazón, ¿ya? Porque hay libertad. el programa. Yo no tengo a mí no me manda una ley, yo no necesito una ley para dar, ¿ya? Sino que el amor que puso Dios en mi corazón me lleva, me mueve para ayudar lo necesario para aquel que está necesitado. Por eso que los primeros creyentes tomaban su heredad y las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles, ¿ya? Recuerde la heredad de Nabot, no quiso venderle la heredad al rey, y en la antigüedad al rey no se le rechazaba nada, o sea, no se le negaba nada. ¿Mm? Pero Nabot tenía amor por su heredad. ¿Por qué razón?
porque se la había entregado Dios, era la heredad que Dios le había dado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace, nuestro hermano Luis? Dice, la ley que Dios escribió en nuestros corazones. Amén. Así es, mi hermano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Nabot? No le quiso vender al rey, y la impía de Jezabel le mandó a que lo mataran en corto, ¿ya? Él perdió su vida por su heredad. Pero mire lo que hacen ahora los creyentes en el Nuevo Testamento. Los primeros convertidos ellos mismos tomaban su heredad y las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles para que repartiesen a los necesitados. Recuerde que hubo una hambruna terrible en el tiempo del Claudio, del gobernador, del rey Claudio, Sí, César, emperador. ¿ya? ¿Ah? Del emperador. Entonces, del emperador Claudio, ese era el concepto, del emperador Claudio. Entonces, ellos llevaban todo para allá y ponían todo, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseían, ¿ya? Que yo puse el diezmo. Bueno, eso no existía en ellos existía, no ponían el 10%, lo ponían todo, porque ellos habían encontrado, ¿cierto?, una riqueza mayor. Por eso hablábamos la otra vez del mercader que encontró una perla preciosa, ¿ya?, y vendió todo lo que tenía para poder adquirir esa perla preciosa. Y los primeros creyentes entendieron eso, encontraron esta perla, que es el reino de Dios, ¿ya?, que es una perla preciosa, ¿ya?, que no se da en cualquier momento ni en cualquier lado. Amén. Que hay un proceso, hay dolor, porque el molusco que produce la perla es herido por una arena, porque entra una arena, cuando se abre le entra un granito de arena, se hiere por dentro, y ahí comienza todo un proceso para que la perla llegue a ser preciosa. Entonces, estos creyentes lo que hicieron, se dieron cuenta que habían encontrado algo mayor que incluso la heredad que Dios les había dado, y la ponían a los pies de los discípulos, ¿ya? Es decir, ningún discípulo andaba, ni se compró un caballo, no, nada más decir que habían autos en ese tiempo, pero ningún discípulo andaba en caballo, ¿ya?, ni andaba en carreta. Ellos andaban predicando a pie. Amén. Y lo repartían con equidad, con integridad, no se quedaban ellos con plata. Pablo trabajaba vendiendo carpas. Él trabajaba, porque la Escritura enseña, y Pablo también lo reprende, ¿cierto? Los Corintios dice que él podría haber tomado, ¿cierto?, de las ofrendas del Señor, podría haber tomado porque él hacía el Evangelio, ¿cierto?, predicaba el Evangelio, pero él prefirió no hacerlo, prefirió trabajar, porque la Escritura también enseña que el que no trabaja no coma. Los pastores tienen que trabajar, y si quieren ser pastores, tienen que llamar por teléfono. Hoy día es más fácil. Antiguamente no había teléfonos celulares, pero los pastores antiguamente eran temerosos de Dios, iban a ver a los hermanos. Hoy día usted puede llamar por teléfono. Hoy día usted le puede hacer un giro, ¿ya? Le puede hacer una transferencia si un hermano está necesitado, ¿ya? No necesita ir. Pero ¿qué pasa? Que acumulan, y eso mismo es peso, hermano. Pastores encargados de obra, ¿ya? Que también están por delante, ¿ya? Eso es peso. Necesitamos despojarnos del peso para poder volar, si no, la plata pesa, se lo aseguro. El mismo Señor dijo, no se puede tener dos señores. Amén. Porque se va a amar más a uno que al otro, ¿ya? El Dios Mamón, el Dios del dinero, ¿ya? Aquellos que lo aman y aquellos que han tomado el camino de Balaam por el lucro, ¿ya? Y ponen una iglesia porque es un negocio para ellos, ¿ya? Y no hay un llamamiento divino sobre esos pastores, sino que es un modelo de negocio para ellos, ¿ya? No ayudan al pobre, no ayudan al necesitado. Cuando hay una ayuda, hacen vista gorda. Cuando hay un huérfano, porque todavía hay huérfanos, todavía hay niños que necesitan, y no los ayudan, ¿ya? Pero sus cuentas están abultadas en el banco, ¿ya? Y están juntando plata para dársela al anticristo. Él va a ocupar esa plata. Olvídese que se va a comprar un terreno, una radio, olvídese eso. Porque dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No dijo ir por todo el mundo a comprarse una radio, una televisión para predicar el Evangelio. Eso es un medio, pero está primero, ¿cierto? Uno no le puede decir a su hermano que viene a golpearle la puerta, y eso lo enseñó el Señor, ven mañana porque yo ya estoy acostado, estoy con mi familia, estoy arropado. No, es ahora, al tiro. Amén. Hay que atender al necesitado. Sí. ¿Ya? Amén. Eso, pastor. Amén. Esos, bueno, son los textos torcidos. Los indoctos, dice la Escritura, que tuercen los textos para su conveniencia. Aclaramos, el diezmo es
del Antiguo Testamento, para la tribu de Leví, las ofrendas, si los ministros pueden ocupar de la ofrenda, el apóstol Pablo dice que menester que el ministro pueda vivir del Evangelio, pero no enriquecerse. Ahí estamos mal. Y nosotros hemos visto, lamentablemente... ¿Ah? Él no quiso usar de ese derecho. Claro, Pablo no quiso usar ese derecho. Y, bueno, inclusive después se retrata un poco por los corintios, porque los corintios se pusieron medio apretados con él, en cuanto le cerraron la mano. Pero sí es un derecho que está ahí. Pablo no lo quiso usar. Lo puede usar un ministro, sí, pero siempre y cuando el ministro cumpla la función de ministro. ¿Mm? Exacto. Siempre y cuando él cumpla la misión, la misión que se le encomendó. Porque si no, no sería ministro. Sería un hombre que se prepara para el día domingo, dar el discurso y chao. Y las ovejas no la ven, no las va a visitar, porque tal como te dice, hay pastores que a lo mejor se puede dar el que un pastor no trabaje y aquí trabaje la obra. Amén, gloria al Señor. Pero él tiene que orar, estudiar, visitar, estar al tanto de la oveja. No solamente estar preparado para el día domingo, martes y jueves, dar el discurso y hasta luego, como quien dirige un centro madre o un club deportivo. Entonces, ese es el hecho. La ofrenda está ahí para todos. Y le doy gracias al Señor porque mi hermano Luis había hecho una pregunta que muchos dicen que la ley que tenemos que cumplir, la ley que Cristo colocó en nuestro corazón. Y usted le acaba de dar la respuesta ahí con lo que dijo Cristo. El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, hermanos amados, espero que este programa, la verdad que no lo hacemos con el afán de golpear a nadie, con mucha humildad lo decimos. Queremos que nuestros pastores reconsideren la situación y tal como usted lo dijo, que se reúnan con el séquito, con los ministros, con los ancianos, con los colaboradores y vean este tema, lo analicen a la luz de la palabra y bueno, claramente hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, porque hay muchas cosas que entraron a la iglesia y que están causando divisiones en la iglesia. El apostolado, por ejemplo, también, que es un tema, el diezmo que tocamos ahora, el recasamiento, la cena del Señor, son temas que lamentablemente están dividiendo a la iglesia. Y este es uno de ellos, y esperamos que sea aclarado. Y si algún ministro que nos ve, o que lo puede ver a posterior, ya sea en YouTube, se comunique con nosotros, yo no tengo problema en sentarme a conversar a la luz de la Escritura. No tengo ningún, y no estoy haciendo el desafío, no. Lo estamos haciendo con el único fin de que la iglesia del Señor Jesucristo, sea edificada. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano Leo. ¿Les despedimos? Claro, ¿Mm? pero no sin antes una escritura. Perdón, pero Ya, no. no sin antes con la escritura para que los hermanos también reflexionen. Sí. Ya, nuestra hermana Paula, que nos escribió delante también, quiero que ella considere lo que estamos hablando, que no lo tome como un ataque, sino que como una enseñanza también que le va a servir a ella y a su esposo. Ya, Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 en adelante dice: en cuanto a la ofrenda, no a los diezmos, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Ahí está, ¿cierto? No hay que hacer ofrendas y prepararlas con anticipación para los necesitados. Amén. No diezmo. Amén. El próximo viernes vamos a hablar de la ofrenda. ¿Le parece? ¿Le parece? Vamos a hablar de la ofrenda para que tomemos los dos temas en puntual. Nuestro hermano Alberto Catejo dice: muchos toman como ejemplo las riquezas que Dios dio, que otorgó a Israel. Israel recibió riquezas temporales porque tomó posesión de una herencia terrenal, mientras que Dios le dice a la iglesia: hagan tesoros en el cielo. Exactamente. Y ahí está la diferencia que partíamos diciendo. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Israel es una nación, es un pueblo terrenal. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Dice: quien se ofenda con la verdad,
es porque sabiéndola no la practica. Bien, nos vemos el viernes, hermano Leo. ¿Ah? Sí, nuestro hermano Claudio también toma Santiago 4:17, que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que no tienen excusa. A ver, mañana estamos en el programa conversando la escritura por la mañana, siguiendo una enseñanza, y por la tarde estamos en la mesa del Señor, ahí en Pasaje Trieste 1457, si es que Dios así lo dispone. Gracias, y mañana tenemos oración durante todo el día, la iglesia está orando, amén. Así que un gran abrazo, hermano Leo, muchas gracias por su colaboración, gracias a los hermanos que nos acompañaron. Hermanas y hermanos, a todos los que han colaborado, a los que me han saludado, un abrazo, cariño. Ya, oiga, y deje de lado a esos amigos mormones que tiene. No, ya no nos vemos, me lo contaban antes. Ya. Que el Señor le bendiga. No se nos vaya a ir, los vamos a ver con mochila, pues. Tendría que teñirme el pelo rubio, porque yo soy mormón, pero al horno. Al horno, ya. Ya, mi hermano. Un abrazo, que el Señor Jesús lo bendiga. Nos vemos mañana. Si Dios así lo permite. Amén. Nos quedamos con este cántico y nos despedimos para la gloria del Señor. Bendiciones. Hasta la próxima edición de nuestro programa. Bendiciones. Recuerdos han quedado, que momentos ya han pasado, que no olvidaré. El gozo que sentía cuando aquí venía, el fluir de tu amor. Recuerdo que oraba y allí tú me tocabas, llenabas tu mi ser. Que guardas tu mi vida, curabas mis heridas, no lo puedo comprender. Quiero volver al tiempo ayer, cuando nada importaba. Alabarte a mi devoción, tenerte a mi dicha. Quiero volver al tiempo ayer, cuando todo era gozo. Alabarte a mi devoción, sentirte hermoso. No puedo olvidar cuando me visitabas, llenabas tu mi ser. Lágrimas de gozo brotaban por mis ojos, no lo puedo olvidar. El que yo te lanzara, alabándote, Señor. Sentirte la alegría, en santidad lo hacía, sintiéndote, Señor. Quiero volver al tiempo ayer, cuando nada importaba. Alabarte a mi devoción, tenerte a mi dicha.
sentirte alegría, en santidad vacía, sintiéndote Señor.